Bueno, sean todos muy bienvenidas y bienvenidos a la última conferencia de las jornadas históricas, México 68 a 50 años de movimiento. Esta tarde nos acompaña en el presidium el maestro Ander Aspiri Landa y Esmeralda Reynoso. Ander Aspiri es subdirector académico del Centro Cultural Universitario Tlatelolco desde 2013. A su cargo se encuentran sus acervos y espacios expositivos. Ha sido subdirector y coordinador de programación en el Centro Cultural de España en México, profesor del Departamento de Arte de la Universidad Iberoamericana y consultor sobre cultura y desarrollo para el Ministerio de Cultura de España y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Artista visual formado en España, Alemania y México, miembro del Sistema Nacional de Creadores 2013 a 2015. Esmeralda Reynoso, por su parte, fue la antigua coordinadora del Memorial de Tlatelolco. También ella participó activamente en el movimiento estudiantil en las preparatorias, entonces por eso su presencia es muy importante aquí. Los dejo con con Esmeralda Reynoso y el maestro Ander Aspiri. Bueno, buenas tardes a todos. Lo que voy a tratar de contarles un poco es cómo fue el proceso del movimiento estudiantil. Normalmente se habla solo del 2 de octubre, pero el movimiento estudiantil fue mucho más que ese triste momento. Pero como yo siempre he dicho, los mexicanos nos tiramos a lo triste y borramos los eventos que nos han traído ganancias como sociedad. Y lo que voy a intentar de una manera rápida es de contarles todo lo bueno que se logró en el 68. Sin olvidar que hubo cosas malas. Bueno, como saben, porque además son de historia, ¿no? Sí. La mayoría. No todos. ¿Mandé? No todos. No todos, ok. ¿Qué momento de la historia vivían los jóvenes en ese año del 68? Bueno, había sucedido alrededor, estaba la Guerra Fría entre rusos y estadounidenses, que ahora parece que se está volviendo de nuevo a poner de moda, y funciona muy bien porque asusta a la gente, ¿no? La siguiente: había sucedido antes, por supuesto, la Revolución Cubana, que fue como una emoción de que se podían cambiar las cosas. ¿Verdad que sí? También estaba la guerra de Vietnam, que era terrible, como sigue habiendo otros tipos de guerras, donde la mayor parte de la gente sufre por la locura de unos cuantos, ¿no? Era la época de los Beatles. Y algo que es importante que sepan es que antes de esta época, los jóvenes no contábamos mucho. Y a partir de esa generación, o esas ligeras generaciones de esa época, los jóvenes empezaron a sentir que podían valer, que podían participar en cosas que antes no eran, ni se tomaban sus opiniones, ni se les tomaba en cuenta para muchas cosas. Lexi. Bueno, también era el cambio y hubo muchos movimientos de jóvenes. Les digo que en ese momento los jóvenes empiezan a tomar la reacción. Incluso si ven
imágenes de historias anteriores, los héroes y demás son como ya gente más grande. Y en los 60 lo que empieza a pasar es que los más jóvenes empiezan a participar muy fuertemente en movimientos sociales. El movimiento de París fue un problema más que tenía que ver con las escuelas. No era tanto un problema social, pero fue un evento que sí se supo en todo el mundo. También algo que hay que pensar es que en ese momento la televisión ya está más generalizada y entonces se saben más las cosas en un país de lo que sucede en varios países, y eso también tiene que ver para que nosotros nos enteremos de todos estos movimientos y de estos jóvenes y de estos cantantes y demás, y eso hace que se nos abra la mente para otras cosas. El asesinato de Luther King es en el 68, para que tengan la idea de qué está pasando con los negros. Ellos también están luchando en ese momento para tener un valor en la sociedad de Estados Unidos. En México hay grandes movimientos de trabajadores. Es algo que ahora se ha perdido, pero antes eran muy importantes esos movimientos y realmente lograban parar muchas cosas de la vida del país. Los sindicatos funcionaban realmente y peleaban por los valores de la gente. Ya después muchos se vendieron y ahora ya no sirven para mucho, pero en esa época sí, había muchos movimientos en ese sentido para lograr beneficios para los trabajadores. Otra serie de eventos, es decir, lo que les quiero decir con este momento es que el 68 no fue así como solito, ¿no? O sea, tenía ya un avance en movimientos sociales en México. No de jovencitos, pero sí de movimientos sociales. Y vamos entrando al movimiento del 68. ¿Qué ocurrió? Bueno, todo empieza con un pleito de varias escuelas. Hubo un partido de fútbol entre dos escuelas del Politécnico y una prepa privada que estaban cerca, en una zona de la ciudad cercanos. Hay un partido de fútbol, no quedan a gusto con lo que resultó y lo arreglaron a trancazos, algo normal y que sucede muy continuamente. Se termina el pleito y se regresan a su escuela, se meten a su escuela y alguien, cuando estaba el pleito, habló a la policía. La policía, como es tan activa, pues llegó a casa. Ya todo el mundo estaba en la escuela, pero pues yo creo que pensaron que por algo habían ido y entraron a las escuelas y golpearon indiscriminadamente a hombres, mujeres, maestros, todo el mundo. Eso provoca un coraje terrible en los estudiantes. El que hayan llegado y entrado a golpear sin razón alguna, porque ya se había acabado el pleito, y que hubieran golpeado a maestras, a maestros. Y entonces empiezan a organizarse para quejarse de esa acción tan terrible.
se organizan para dar un pequeño paseo, mismo que es golpeado nuevamente de una manera terrible. Mientras cada vez que se quejaban los estudiantes, la respuesta de los policías en ese momento era cada vez peor. Esto, finalmente lo que hacen es ya organizar, se empiezan a enterar otras escuelas del Politécnico y entonces se organizan ya muchas escuelas del Politécnico para hacer una caminata, una marcha. Entonces hacen la marcha y son agredidos ya esperándolos, es decir, ya está planeado para agredirlos en el centro. A la hora que son agredidos empiezan a correr y los empiezan a perseguir. En esa época, en el mero centro de la ciudad, es decir, a una calle, a 2 calles del Zócalo, había 3 preparatorias. Y entonces al correr estos chicos del Politécnico se van hacia las escuelas. Quiero aclararles que en esa época era un odio terrible entre los estudiantes de la UNAM y los del Politécnico. Es decir, si yo era de la universidad, ay de mí si hablaba con uno del Poli. O sea, me podían dejar de hablar y tratar muy mal. O sea, estaban muy separados. Y si estaban juntos era golpeándose por el fútbol americano. ¿De qué manera llegaron? Yo estudiaba en Prepa 1, que es donde ahora está el antiguo colegio de San Ildefonso, que es donde ahora es un museo. ¿De qué manera estaban tan asustados estos chavos del Poli que llegaron corriendo a meterse a mi preparatoria? ¿Y cómo los vieron mis compañeros que los dejaron pasar y cerraron la puerta para que no pasaran los policías? Y a partir de entonces empezaron a llegar, claro, llegó la policía, les aventaban piedras los compañeros y lo que hicieron los policías fue hablarle al ejército. Le hablaron al ejército y entonces llegó el ejército. Y en mi preparatoria usaron una bazooka, que era un tipo de arma muy fuerte, o sea, no para muchachos preparatorianos. No sé para qué lo usaron, para tomar una puerta. Así es. Entonces, bueno, la reacción de las fuerzas del gobierno era totalmente ilógica, totalmente loca. Hay compañeros, porque eso fue en la noche ya, o sea, se habían quedado adentro, habían estado aventándose piedras y demás, y ya fue en la noche. Eso no lo viví. Les contaré, salud. Sí les puedo decir que les vi, esta no la vi, pero sí llegué al otro día y ver mi escuela hay algunos compañeros que dicen que la entrada era desde que tenía 1000 años esa puerta. No es cierto, porque esa puerta la hicieron a principios del siglo XX, pero aún así.
En ese momento, los estudiantes de la UNAM, por supuesto, todos entran en el movimiento, incluso el rector. El rector organiza, hace declaraciones, habla a los estudiantes y se organiza una marcha con él a la cabeza una marcha de los universitarios. Eso fue muy importante porque era un personaje importante, un personaje de cierta edad que nos hizo sentir que estábamos apoyados. Quiero decirles que fue la única autoridad de todas las escuelas que después participaron, entre ellas la de ustedes. Fue parte del movimiento y una parte importante del movimiento. Pero fue la única autoridad de todas las escuelas y universidades que participó de esa manera. Mira, que sigue, por favor. ¿Cómo funcionábamos? Bueno, cada escuela empezó a organizar su grupo de lucha. La foto que está a la izquierda es una foto que yo tomé en mi preparatoria. Entonces nos reuníamos, discutíamos cómo íbamos a trabajar y se organizaba, todo era muy organizado. Y más o menos les voy a explicar cómo era, qué era lo que hacíamos. Una manera de explicarle a la gente, porque lo que tienen que entender, que creo que les va a costar trabajo, es que no había teléfonos, ¿no? En realidad, muy pocos teníamos teléfonos en la casa. Yo no tenía teléfono en mi casa. O sea, ese grado de dificultad teníamos. ¿Cómo explicarle? Porque al principio la gente nos criticaba, ya escuincles, váyanse a estudiar, no tienen por qué andar alocados. Entonces lo que empezamos a hacer fue a explicarle a la gente por qué estábamos quejándonos. Y entonces la organización fue, no se crean que aunque hay gente que lo dice, que había una persona que era la que dirigía, no, cada escuela tenía sus grupos que eran los que se organizaban. Entonces una forma era pintando camiones con eslogans que nosotros queríamos transmitir. La que sigue. Otra era imprimiendo textos. Tampoco teníamos computador. O sea, esa cosa rara que ven allá, le poníamos un liquidito con pintura y teníamos que darle vueltas para que imprimiera hoja por hoja. Quedaban pésimas. A veces pintaba la parte de arriba y luego en medio no tenía tanta tinta y abajo tenía mucha y entonces se manchaba, pero era nuestra maravillosa forma de escribir lo que estaba pasando y decirle a la gente por qué estábamos luchando. Porque para nosotros el hecho de que hubieran agredido a estudiantes, que hubieran agredido escuelas sin una razón, era absurdo. O sea, no era una cuestión política. Hay quien dice que la política, que la derecha... No, o sea, estudiantes sabíamos de todos tipos, de derecha, de izquierda, de todo tipo. Porque ante lo que estábamos luchando era ante la injusticia de la agresión de la autoridad
sobre estudiantes. La que sigue. Lo que fue más importante eran los grupos que salían a la calle con esas hojitas mal pintadas y le explicaban a la gente personalmente por qué estábamos luchando, qué había sucedido y por qué luchábamos. Esos grupos de mujeres, que además las mujeres éramos todavía en esa época muy pocas comparadas con los hombres. Cuando vean fotos del movimiento van a ver muchos hombres. En principio porque en el Politécnico pocas mujeres había. Y en segunda, porque incluso los fotógrafos no nos sacaban fotos. Si apuntaban era hacia puros hombres. A ese grado llegaba el machismo. Pero bueno, salían grupitos así como ven que son 4, 5 grupos de estudiantes que iban a los camiones, a las calles, a las plazas, a explicar por qué estábamos luchando. Ya para entonces, por supuesto, que estábamos en huelga y seguían uniéndose escuelas, ahora que sea la de ustedes, otras escuelas importantes. Y en muy poco tiempo éramos casi todas las escuelas de esta ciudad. Y después de varios estados, que eso es algo que tampoco se dice. Lo que tenemos que también tener en cuenta es que en esa época también no había muchas universidades en provincia y muchos estudiantes que estaban aquí eran de fuera, porque en su provincia no tenían universidad. Otra forma, no la anterior, otra forma que teníamos eran como pequeños discursos y nos hicimos, o sea, aprendimos a hablar en público de un momento a otro y a defender por lo que estábamos luchando, que era acabar con una agresión absurda del ejército y de la policía hacia los estudiantes. Entonces, ya para entonces ya estaba la policía, el ejército permanentemente en la ciudad. Entonces uno sabía que podía uno dar un discurso rápido, porque si no llegaba el ejército y corre. Es curioso, pero antes de ese movimiento eran poquísimas mujeres las que usaban pantalón. No era bien visto, lo usábamos para de vacaciones o en la playa, pero teníamos que correr. Y entonces empezamos a usar los pantalones por eso. Y ya no nos importaba que nos vieran con pantalones en la Ciudad de México. Otra forma de luchar era las pintadas y las impresiones de papeles con dibujos. Ahora hay quien dice que las escuelas de arte ciertamente hicieron mucho y maravillosas imágenes del 68, pero no eran solo ellos. Cada escuela hacía sus imágenes. Y agarrábamos, ya saben que siempre está el compañero que pinta bonito, que dibuja bonito, y pues ahí te toca, ¿no? Y a veces hay unas espantosas, porque pues a lo mejor no estaba el que pintaba bonito y se escogía el que estaba. Entonces, algo que sí les quiero transmitir es eso, fue general, todos trabajaron. Y la única manera de que nos oyeran y que fue tan lógico eran estos eventos generalizados que empezaron con
pónganle unos apenas 100,000, y llegamos a tener casi 250,000. Tengan en cuenta que en esa época éramos muchísimos menos de los que somos ahora en la Ciudad de México. Pero las marchas eran muy importantes porque les digo, todo el aparato de la televisión, los teléfonos, radio, y ya no les digo de los periódicos, estaban hipercontroladas y todos hablaban en contra del movimiento, todos. Entonces la única manera que teníamos era así, como han visto, hablando, explicando, con esas cosas mal pintadas, pero poco a poco así logramos cambiar las actitudes de toda la gente, o de la mayoría de la gente que nos oía en la calle, y empezamos a recibir apoyo no solo de la gente que hablábamos, sino ya de grupos de trabajadores. Es decir, bueno, aquí quería yo hablarles de algunas cosas que se han hecho desde mi punto de vista con mala intención. Esto que ven fue un evento que hubo, ahí está la fecha, no es 2 de octubre, y fue uno de los eventos más llenos de gente y más impresionantes que se hizo en Tlatelolco, y fue en otra fecha. Pero ahora todas las fotos son del 2 de octubre. Entonces, lo que quiero que vean más si estudian historia es que no se utilice la historia como una cuestión política. La historia es historia y no podemos cambiar fechas ni fotografías porque nos conviene políticamente. Entonces, si hubiera sido ese día el 2 de octubre, ahí sí hubiera sido una matanza brutal, porque éramos miles. Era impresionante la cantidad de gente que había en Tlatelolco. El 2 de octubre había muchas, sí, pero no tanta, porque ya venía hacia abajo el movimiento. Y así. Bueno, este se hizo un pliego petitorio en el Consejo Nacional de Huelga, que bueno, el Consejo Nacional de Huelga había representantes de todas las escuelas, hablaban mucho, les digo porque a mí me tocó desde andar repartiendo entonces en los camiones y demás hasta llegar al Consejo Nacional de Huelga. Y se la pasaban discutiendo. Afuera los compañeros se enfrentaban al ejército, se enfrentaban a la policía, todo, y ellos hablaban y hablaban y hablaban. Había gente muy valiosa y muy inteligente. Y eran los que en realidad lograban, no sé, como los textos que había que publicar, los grandes textos, cuáles eran, qué día íbamos a hacer una marcha, cómo iba a ser. Y había representantes no solo de escuelas de aquí de la Ciudad de México, sino de todo el país. Ahí fue organizado muy al principio, y esas son las líneas que pedíamos para que resolviera el gobierno. Es el presidente Gustavo Díaz Ordaz, que hoy lo comentaba, el hecho de cómo ha cambiado la imagen, la inteligencia, porque era un tipo muy inteligente, muy maldito,
pero muy inteligente. Cómo ha cambiado en México eso. Era una gente que hablaba muy bien, pero con esta idea de yo soy el presidente y a mí no me van a decir qué tengo que hacer. Y siempre he dicho que es como una representación de lo que era la familia. ¿Sí? La familia era igual, o sea, el padre era el que decidía todo. Entonces, ¿cómo un hijo podía decirle al papá, pues voy a usar el pelo largo porque así se usa? Al papá. Y es un momento donde en casa y en el país los jóvenes empiezan a luchar por sus derechos. Y eso no lo podía aguantar este señor, ni ni todo el gobierno. Entonces lo tomó como una agresión personal. Y era el padre que iba a darle de nalgadas a los hijos que se estaban portando mal. Y necesitan trancazos, porque me caía, ahora no, pero en esa época sí se educaba con nalgadas, ¿no? Y eso fue lo que este tipo creyó que podía hacer. La que sí. Les quería dar una manifestación específica. La que sigue. Bueno, es un poquito de presunción traje. Esa chava que está ahí soy yo. Alguna vez fui chava y alguna vez fui bonita e inteligente. La que sigue. La unión de los... Ahora me pasa mucho el ver, ahí en Tlatelolco van los chicos de medicina a hacer exámenes. Y sería bueno que supieran cómo actuaron sus compañeros en el 68, porque se la rifaban en serio. Había un momento en las manifestaciones que teníamos que pasar enfrente del... donde se arreglan la embajada de Estados Unidos, y estaba llena de el ejército, así, ya para disparar. Y entonces un grupo de chavos de medicina se ponían enfrente de esas armas, agarrados, para que pasara toda la marcha y ellos estuvieran ahí por si disparaban, ellos fueran los primeros en caer y los demás lográramos correr. Cosas como esas había en todos lados. Importaba más la vida del compañero que la tuya. Esa unión logramos. A veces las agresiones nos hacen unirnos. Esa fue la última gran manifestación, la del 13 de septiembre, que es conocida como la del silencio. Esa también soy yo. Nos agredieron de pantalones. Nos criticaron mucho porque, claro, pues íbamos gritando el presidente y groserías, pues sí, estábamos muy enojados. Pero entonces nos empezaron a decir que éramos de lo peor. Ahora las chicas, los chicos dicen groserías que da gusto. En aquella época no era tan fácil. Nos criticaron mucho porque decíamos groserías e insultábamos al presidente. Y entonces, esa ya me tocó
estando como dirección de mi escuela, tomar la decisión de hacer un evento donde nadie gritara nada, que iba a ser en absoluto silencio. Y entonces hicimos la marcha de silencio. Y fue impresionante. Ruido había porque el público nos gritaba y nos aplaudía y nos echaba porras y todo, pero todos los que marchamos íbamos callados. Así. Es el mismo día, Tlaxi. Pues sí. El 20 de septiembre yo estaba en reunión de Consejo Nacional de Huelga, ISU, y todos los días llegaban ya, miren, porque el ejército estaba afuera, en la avenida Universidad y en Insurgentes, estaba el ejército permanentemente. Entonces todos los días, ya entraron, sí hombre, sí. Y esa vez dijimos, sí hombre, sí. Pues no, al rato llegaron. Entró el ejército a Ciudad Universitaria y nos tomó presos a todos los que estábamos ahí dentro. Bueno, esa soy yo también. Era tal cantidad, en mi caso, que es lo que yo puedo contarles, que estábamos en un espacio que era para guardar a 12 personas, estábamos 60. Entonces no cabíamos ni siquiera para sentarnos todas en el suelo. Y bueno, lo que traían con la cárcel, ¿no? O sea, se saltaron lo que quisieron, golpes, muchas cosas. Y así, o sea, los chicos, o sea, todos estábamos en la cárcel. Así, a los pocos días, 20 creo, toman el Politécnico. Así. Ante eso el rector renuncia. Después lo convencimos de que regresara, pero sí fue una actitud de decir, me voy. Y el 2 de octubre ya estaba muy dolido el movimiento. Después de que habíamos estado muchísimos en la cárcel. Muchos padres ya están paniqueados y encierran a sus hijos, los mandan fuera, están muy asustados. Y empieza a bajar la cantidad de compañeros, el temor. De hecho, el Consejo Nacional se decide que no vayamos todos al evento del 15 de octubre para que no se quede sin representantes del Consejo Nacional de Huelga. Lo que sucedió el 2 de octubre fue terrible, pero lo que sí les quiero aclarar es que hubo muertos a lo largo de todo el movimiento, no solo el 2 de octubre. Y a veces se les olvidan esos otros muertos. Y yo creo que tienen el mismo valor que los que murieron el 2 de octubre. Y duele el 2 de octubre, sí. Pero difícilmente ustedes tendrían lo que tienen ahora si no hubiera ocurrido ese movimiento. Así.
Bueno, son fotos de todo lo que fue el 2 de octubre. Ahí están, meten un poco. ¿Ven a los que tienen el guante blanco? O sea, ese era un grupo del ejército especial que estaban preparando para las Olimpiadas. Y no estaban puestos de acuerdo con los que estaban enfrente. O sea, se empezaron a disparar unos compañeros contra otros, porque ni siquiera estaban organizados. Así como se ve esa poca humanidad, es decir, ya lo tienen agarrado, ¿para qué lo tienen que lastimar más y reírse de él y demás? También hubo algunos de ellos que ayudaron a la gente, sobre todo los que estaban fuera. Yo he sabido de varios policías o del ejército que ayudaron a salvar gente. Así quedó la plaza, parte de la plaza. Y al otro día las madres buscando a los hijos que no aparecían. Algunos compañeros quedaron, compañeros y gente de política que quedaron, porque también sirvió mucho para quitarse de encima a algunos políticos, ¿no? Quedaron 2 años dentro de la cárcel, pero seguían, ya no era tan abierto, seguían agrediendo estudiantes. La gente los veía a un chico que iba en una bicicleta y si era joven, porque les daba lo mismo si era estudiante o no, era joven, punto, lo atacaba. El 4 de diciembre se da por terminado el movimiento, ya estaba terminado mucho antes, ya todo el mundo estaba haciendo exámenes y demás, pero ese día se da la fecha como de que termina el movimiento estudiantil, y una vez que se termina que regresan a clases, ya era imposible seguir el movimiento. Y bueno, ahí vemos a 2 de los que tuvieron que ver con todo esto, ¿no? Díaz Ordaz y el siguiente presidente, Echeverría, junto con todos los demás que estaban, todas las autoridades. Pues ya, es todo. Gracias, chicos. Aniversario. Yo quiero cambiar el tono, pero no dejarlo de lado. Ahora me explicaré por qué, pero creo que es importante tener presente el valor y la importancia de las expresiones testimoniales para la conservación de la memoria. Un poco lo que yo quiero contarles es el principal proyecto de conmemoración del 50 aniversario que se está planeando desde la UNAM y que está fundamentado sobre todo en estos testimonios y en intentar pluralizar los testimonios de los que se ha ido guardando registro hasta el momento, ir sumando cada vez más voces para conseguir construir una memoria más plural, más colectiva, que sea más funcional para el presente.
La conmemoración del 50 aniversario desde la UNAM, el punto de partida es esta idea. Nosotros estamos haciendo una serie de actividades y una serie de proyectos para recordar el 50 aniversario del movimiento estudiantil del 68, partiendo de que ese movimiento fue un punto de inflexión para las movilizaciones sociales en este país y con toda seguridad el movimiento que dio origen al México contemporáneo en términos de organización política, en términos de transformaciones sociales y en términos de movilización cultural. Y partimos de la idea de que los movimientos sociales, sobre todo a partir del 68, ayudan a construir ciudadanía. ¿Y qué queremos decir con esto? Que los movimientos sociales consiguen, a través de la resistencia, a través de la lucha, a través del trabajo sostenido, el reconocimiento de derechos. Si la movilización social se hace enfrentándose a un estado de cosas, a un gobierno, a un estado, a una organización política, a una organización social, a la que se le demanda el reconocimiento de derechos. Y ese reconocimiento progresivo de derechos a lo largo de los años ayuda a construir la ciudadanía. Y entonces el patrimonio de derechos del que gozamos ahora es producto de distintas movilizaciones sociales que, como digo, tienen en el 68 un punto de inflexión. Quédate en anterior, por favor. Entendemos desde Tlatelolco, desde el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco y en general desde la UNAM, que, como les decía, ese punto de inflexión es el inicio de un ciclo de movilizaciones a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y hasta nuestros días, que tiene su genealogía precisamente en el 68. El 68 no es un movimiento evidentemente aislado con respecto a su pasado inmediato, es decir, proviene de una serie de movilizaciones que tienen que ver con huelgas obreras, que tienen que ver con huelgas estudiantiles, por ejemplo, en otros estados de la República. Recuerden que al iniciar el 68 había dos universidades que estaban en huelga, en Veracruz y en Morelia. En febrero del 68 hay una enorme huelga de normales rurales, y hago el acento, creo que por obvias razones. Había una enorme huelga de normales rurales exigiendo mejores condiciones para el desarrollo de su actividad académica y social. Es decir, que el 68 evidentemente retoma una dinámica que ya estaba ocurriendo en el país y que está fundamentada en la enorme desigualdad y en la enorme injusticia que ocurría en aquellos años en México y que no es en esencia tan distinta de la enorme desigualdad y la enorme injusticia que vivimos ahora como país. Entonces nosotros nos hacemos la pregunta de por qué conservar la memoria, por qué hacer memoria y por qué hacer memoria del 68. Entendemos que la memoria del 68 y de otras movilizaciones sociales no es solo por el hecho de hacer memoria en sí. Parecería una pregunta con respuesta obvia, ¿por qué recordar el 68? Pero nosotros entendemos desde estas 4 premisas que la memoria, primero, se construye de manera colectiva, es decir, si no la construimos entre todos no es memoria. Un ejemplo reciente es la desafortunada expresión sobre la verdad histórica en el caso de Ayotzinapa. No hay una narrativa posible ni sobre el caso de Ayotzinapa, ni sobre el 68, ni sobre el levantamiento zapatista, etcétera, etcétera. Hay un coro de narrativas que hay que poner en escena, que hay que sumar, y una de las cuestiones que nosotros previamente habíamos detectado con respecto a la memoria sobre el 68 es que estaba tendiendo a petrificarse una única narrativa sobre el movimiento y veíamos que esto era nocivo. Entonces, repito, la memoria, si no es colectiva, si no la hacemos entre todos, no es memoria.
La segunda premisa es que el ejercicio de la memoria es constante en el tiempo, no es un año de conmemoración como este en el que cerramos el capítulo 68 y pasamos a otra cosa. Hay nuevas investigaciones, hay nuevos datos, hay nuevas cosas que están apareciendo, hay nuevas perspectivas que hay que ir sumando y por lo tanto es un proceso continuado en el tiempo. Una de las motivaciones fundamentales es que es en apego a búsquedas de la verdad, y aquí he sido muy cuidadoso en utilizar el plural en búsquedas y el singular en verdad. Podríamos hablar de que hay muchas verdades, pero eso sería, en mi opinión, un vicio. Pero sí que hay muchas direcciones de búsqueda, y sobre todo en un momento en el que estamos hablando de verdad, de posverdad, de verdades alternativas, y ese terreno abona no al esclarecimiento de los hechos, y sobre todo no al esclarecimiento, no a la búsqueda de responsabilidades, al honrar a las víctimas y a la búsqueda de justicia y de reparación. Y en cuarto lugar, entendemos que la memoria se hace para interpelar el presente. No recordamos el 68 porque sí, no recordamos el 68 aislado en el pasado, porque si lo aislamos en el pasado lo anulamos políticamente. Y si entendemos que el 68 es ese punto de partida de un ciclo de movilizaciones sociales que llegaron hasta nuestros días, nos da elementos de análisis para interpelar nuestro presente, para responder a la realidad que estamos viviendo. Efectivamente, hay un patrimonio de derechos que han conseguido distintas movilizaciones sociales de entonces a este momento, pero hay muchísimo trabajo por hacer. No quiero abundar aquí en cosas que ustedes conocen de sobra, pero en este país hay decenas de miles de desaparecidos y de asesinatos y de personas asesinadas. Se asesina sistemáticamente a periodistas, se asesina sistemáticamente a activistas sociales, activistas por el medio ambiente, se asesina sistemáticamente a mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay mucho todavía por hacer y hay mucho aprendizaje que podemos recoger de este proceso de reconstrucción de la memoria. Me estoy deteniendo mucho en este listado, porque dentro de lo que yo les voy a hablar, esto es lo principal. Esto creo que son no solo son nuestros ejes de trabajo para la conmemoración, ahora les voy a contar cómo vamos a conmemorar, pero creo que este es el tema de debate real y el tema de discusión real, y espero que podamos generar un diálogo a partir de estas cuatro premisas. Entonces, ¿cómo va a conmemorar la UNAM el 68? No voy a hablar de todo lo que va a hacer la UNAM, porque hay una lista de 100 y pico de actividades en las que no me voy a meter en detalle, pero sí voy a hablar del proyecto fundamental que tiene lugar en Tlatelolco, que ha sido durante 10 años la sede del Memorial 68. El Memorial 68, como ustedes probablemente saben, se inauguró en 2007, hace algo más de 10 años, y ha cumplido una función durante este tiempo que creo que es relevante. Ha tenido una comunicación muy directa, sobre todo con estudiantes. El 80 y algo % de los visitantes al memorial han sido estudiantes entre preparatoria y primeros años de universidad, o sea que está claramente dirigido o enfocado hacia los jóvenes. Pero un poco desde 2013 que empezamos a realizar determinados diagnósticos, estudios de público, análisis de lo que estaba pasando con el memorial, veíamos varios detalles que nos orientaron a hacer una transformación del memorial. Uno de esos detalles era algo que acabo de comentar, y es que privilegiaba una narrativa única, no un espacio de discusión. El display museográfico privilegiaba una narrativa única, una especie de verdad histórica, por llamarlo de alguna manera, y eso anulaba políticamente los contenidos del memorial en relación con el presente. Otro, que la participación masiva de las mujeres en el movimiento del 68 estaba subrepresentada en el memorial, no podíamos permitirnos eso. Otro, que el movimiento del 68 como un movimiento de alcance nacional estaba disimulado, digamos, en esa versión del memorial. Se hablaba fundamentalmente de la Ciudad de México, entre otros aspectos en los que no voy a abundar.
Entonces veíamos que había necesidad de hacer una transformación del memorial y se acercaba evidentemente el cincuentenario y nos replanteamos hacer una reformulación del memorial. Es decir, que una de las personas que más impulsó este movimiento fue Esmeralda, que entonces era coordinadora del Memorial 68 y una de sus principales críticas, y que digamos que empujó mucho para replantear esto. Ante el cincuentenario lo que veíamos es que quizá la mejor manera de hacer un homenaje y una conmemoración era corregir estos errores, pero generar una dinámica que no fuera la de simplemente un acto expositivo en el que se narrara o que tuviera determinados contenidos, sino reunir cosas que estaban dispersas, que es los archivos históricos sobre el 68 y otras movilizaciones sociales que le siguieron. Creemos que la aportación de esta conmemoración que estamos planificando va a ser una posibilidad para la investigación, para el descubrimiento, para el diálogo, para la educación y para la correlación entre distintas perspectivas sobre las movilizaciones sociales que han tenido lugar en México durante los últimos 50 años. Y que lo mejor que podíamos hacer en términos conmemorativos es sembrar una semilla de un trabajo que pueda durar durante años. Y este es el esquema un poco de lo que estamos planeando. Este centro del que estamos hablando, lo que de momento estamos llamando colección, ahora les voy a explicar lo que es, y de esa colección, que es un repositorio digital de archivos, de documentos, de fotografías, de videos, de grabaciones, derivan una experiencia museal con un centro de documentación físico, algo propiamente un memorial, digamos en el sentido más clásico de los memoriales. Aquí hay una discusión en la que creo que es ahora demasiado largo entrar, entonces lo voy a dejar un poquito de lado, y un programa académico académico y artístico por parte de nuestro centro cultural, inscrito en un programa amplísimo, como les digo, de 100 y pico actividades en toda la UNAM y en otros espacios, incluyendo la Ibero. Ahora voy a mencionar eso. Entonces les voy a explicar un poquito de qué va esto y de qué va la colección. La colección es un repositorio digital, lo llamamos colección de colecciones, porque básicamente lo que estamos haciendo es hablar con una treintena aproximadamente de archivos, de colecciones de todo tipo, institucionales, universitarias, privadas, de organismos de la sociedad civil, para aunar, para sumar toda esta documentación que hasta ahora está dispersa y concentrarla en un solo repositorio digital abierto, libre, de acceso gratuito para quien quiera, y que se pueda, digamos, a partir de ahí hacer reconstrucción, hacer investigación, hacer estudio sobre las movilizaciones sociales en México. Esto, como paréntesis, es un tipo de gestión de acervos más o menos inédito en México. Está basado en una plataforma digital que se está generando ex profeso y que está requiriendo una acción de conversación con todos esos acervos y archivos y de diálogo y de negociación para incluirlos en esta plataforma y que pueda ser accesible por todo el mundo. Esto está implicando evidentemente aspectos legales que están influenciados por fundamentalmente tres leyes, que son la Ley Nacional de Archivos, la que está, digamos, en discusión y en preaprobación, la Ley de Protección de Datos Personales y la Ley de Derechos de Autor. También tiene evidentemente aspectos presupuestarios, de gestión y de suma de acuerdos con no sé ni qué cantidad de gente, porque mi vida durante el final del año pasado y este principio de año es hablar y tratar de convencer a mucha gente para que se sume al proyecto y para darle garantías de que esa suma al proyecto lo único que va a hacer es enriquecernos a todos.
y ahora les voy a contar un poquito más ciertos detalles de esta colección. Este sería el esquema básico. Entonces, como les decía, es un acervo que reúne documentos, fotografías, archivos de imagen en movimiento, archivos sonoros, investigaciones, publicaciones, etcétera, etcétera, que va a estar abierto en línea, como les decía, gratuitamente. De ahí deriva un espacio museístico nuevo, con otra multiplicidad de narrativas en una significación en el espacio. La digitalización de colecciones, hay una cantidad enorme de archivos que no están digitalizados y que por lo tanto tienen un acceso más restringido. Entonces vamos a hacer un proceso durante años de digitalización de archivos y de publicación, sistema original de gestión y administración que tiene inteligencia artificial. ¿Eso qué quiere decir? Que va a ofrecer al usuario, al investigador, al estudiante, a la búsqueda, va a ofrecer herramientas que potencian, digamos, su labor. Elementos como reconocimiento de imágenes, para que si uno está trabajando con una imagen pueda con facilidad recurrir a imágenes asociadas, motores de búsqueda complejos, un proceso de catalogación de metadatos apegado a estándares internacionales que nos está llevando una cantidad ingente de trabajo para que, no solo para que el usuario encuentre la información y encuentre información de la que no estaba buscando pero que le sea útil, sino que además fomente la preservación digital de estos archivos. Estamos trabajando con estándares que esto no es algo que se pueda decir de manera muy precisa, pero sí que tenga una vida durante varias décadas al menos como repositorio digital, sin que el cambio de sistemas, el cambio de protocolos de acceso informático lo alteren. Es decir, que estamos trabajando muy seriamente en los aspectos de preservación digital, de manera que sea una colección que perviva durante mucho tiempo. Un centro de documentación físico que va a estar el final, digamos, de esta exposición va a desembocar en un centro de documentación donde uno accede al acervo digital, pero también a acervos físicos, y aulas digitales para favorecer procesos educativos, sobre todo a nivel preparatoria y a distancia. Es decir, como el ejemplo que estamos diciendo, el profesor de Hermosillo pueda dar una serie de clases, una serie de contenidos para sus alumnos a distancia a partir de la colección digital. Como les decía, estamos trabajando mucho en el aspecto de preservación digital y en la accesibilidad de estos documentos. Y como les decía, es una plataforma abierta, libre, es un sistema de gestión que estamos elaborando ex profeso. Hay una serie de protocolos, tampoco voy a entrar ahí, una serie de protocolos de la UNAM que nos permiten hacer esta propuesta este año, cosa que hace 10 años evidentemente no se podía plantear, y que nos inician en un proceso de largo plazo que tendrá un arranque sólido en octubre de este año, pero que continuaremos durante mucho tiempo. Ahora, ¿cómo hacer esto? Evidentemente no solos, esto no se puede hacer solos, y tenemos una serie de alianzas estratégicas que es importante mencionar. Por un lado, el consorcio universitario. 5 de las universidades más activas durante el movimiento estudiantil del 68 nos hemos puesto de acuerdo para sumarnos a este proyecto. De este consorcio universitario además derivarán una serie de actividades. Se está programando para mayo una presentación pública de rectores y directores de estas 5 instituciones de educación superior, entre las cuales evidentemente está incluida la Ibero, para anunciar esto. Y por otro lado tenemos una serie de alianzas institucionales importantes que se expresan tanto en colaboración de contenidos, en colaboración de desarrollo de plataformas, en colaboración de asesoría en determinados procesos y en aportación económica.
Ahí destaco la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Nacional Electoral en un primer plano. Y el Archivo General de la Nación, que al menos hasta ahora está dando acceso irrestricto y facilidades para sacar a la luz documentos que digamos, no han sido muy publicados y para hacer su digitalización. Hasta ahí con el Archivo General de la Nación, no me voy a meter en ese. Vale. ¿De qué tipo de archivos y de qué colecciones estamos hablando? La lista es enorme, estamos hablando aproximadamente de unos 30, ya estamos en conversación con todos ellos a distintos niveles, ya estamos haciendo la investigación de archivos, ya estamos haciendo digitalización. Estos son los fondos iniciales, que son los fondos de la UNAM. Algunos de ellos son fondos que tenemos en Tlatelolco ya y que serán consultables físicamente también en el Centro de Documentación, que incluyen el fondo pequeño que tenemos de documentación sobre el 68, el acervo Juanacha, que relaciona, digamos, la conceptualización y la movilización social de los años 60 y 70 con la teoría artística, los fondos del ISUE, los fondos que son muy importantes, diversos fondos sobre la movilización, las distintas movilizaciones estudiantiles y la historia de la UNAM, nuestro fondo en Tlatelolco de caricatura política, que estamos hablando de aproximadamente 13.000 caricaturas, unas 15.000 caricaturas hasta este momento, de diversos autores, etcétera, etcétera. El fondo de gráfica del 68 del MUAC, y hay un segundo bloque de fondos inaugurales, que son los fondos que tiene el Albero. Es una de nuestros primeros colaboradores desde el principio del planteamiento del proyecto, fondos que ustedes seguramente están más familiarizados con ellos que yo, y a partir de ahí una lista larguísima de por favor, archivos nacionales, bibliográficos de medios de comunicación. Nos están llegando en este proceso, y es algo que curiosamente no había sucedido con mucha intensidad en los años anteriores, pero bueno, los 50 años están dando un cambio entre generacional, hay algo que está pasando, no va a tener en ese análisis, pero nos están llegando todas las semanas participantes del 68, familiares de participantes del 68, familiares de participantes en distintas brigadas que tuvieron lugar en los años 70 con el movimiento obrero, con el movimiento campesino, con la clandestinidad, etcétera, que nos están diciendo: yo tengo esto, les interesa, se los traigo. Entonces nos estamos abocando a la recepción de una cantidad de archivos muy importante. En algunos casos esos archivos tienen aportaciones fundamentales, cosas que no se han visto, en otros casos no, pero sí que, como les decía en un principio, la memoria la construimos colectivamente, o sumamos voces o no es memoria. Entonces estamos, digamos, hablando con particulares, no sé, por decenas, ¿no? Estos son archivos de la sociedad civil, desde artículo 19, evidentemente, desde el Comité Eureka, desde qué sé yo, el Comité del 68, heredero de Álvarez Garín, en fin, una serie de organizaciones que están trabajando por derechos humanos, como Fundar, como, en fin, la lista es larguísima, porque, como les decía, arrancamos en este año con un cuerpo muy sólido del 68, del 71, del periodo que llamamos Guerra Sucia, pero que también incluirá el movimiento feminista a lo largo de estas décadas, los movimientos por la búsqueda de la democracia, que tienen que ver con las elecciones del 88, con la creación del IFE, con la alternancia política, que tienen que ver con los movimientos campesinos, que tienen que ver con la movilización indígena, un larguísimo etcétera, y que en unos años se quiere convertir en un espacio de referencia para estos temas a nivel internacional. Estamos trabajando con 9 enfoques transversales, que son los siguientes y que van a generar una búsqueda cruzada y una
una posibilidad de acceso a información muy amplia, que son los siguientes. Dale el siguiente, no me quiero detener aquí. Esta nomenclatura los términos son algo que está en permanente discusión, entonces quiero aquí poner paréntesis sobre cómo está esto fraseado, pero bueno, digamos que los conceptos van por ahí. Evidentemente el 68 como punto de partida, el 71 las movilizaciones estudiantiles, la violencia y los crímenes de Estado, la vida democrática y la lucha por la democracia y la alternancia política. Dale la siguiente, por favor. La lucha por los derechos humanos, feminismo y la lucha por las distintas luchas por la diversidad sexual, etc. La movilización indígena en sus distintas fases, las luchas por la protección del medio ambiente y los derechos medioambientales, que es la frase que estamos usando ahora, otros movimientos impulsados por la sociedad civil, digamos movimientos más de carácter urbano, y algo que llamamos arte, cultura y medios digitales, que es una especie de cajón, no es una especie de cajón desastre, en realidad es una reflexión sobre cómo distintos aspectos de la cultura más general reflejan, responden y participan en la movilización social. Dale, esto es una lista interminable de conceptos por los cuales se puede acceder a la información, y como les decía, para nosotros el 50 aniversario es un punto de salida y no un punto de llegada. Pensamos que para la conservación de la memoria lo que debemos hacer son procesos de largo plazo, abrir una discusión que puede ir en direcciones que evidentemente nosotros vamos a controlar, no vamos a controlar. Entendemos que el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco debe ser un espacio para la discusión. Nosotros no debemos dar una línea narrativa, no debemos de imponer visiones sobre las cosas, sino que debemos de favorecer una discusión abierta, de participación igualitaria. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Es algo que ya Esmeralda había dicho hace unos momentos. Aún hoy la memoria sobre el 68 es una memoria en disputa. Como les decía, había una narrativa que se había impuesto, una narrativa sobre el 68 y sobre las consecuencias del 68 que se había impuesto. Y esa disputa sobre el discurso del 68 es intensísima, es muy dura. Y nosotros con este proyecto la estamos viendo y la estamos viviendo día a día de manera muy, muy intensa. Es decir, hay muchas personas, hay agentes, hay instituciones que no quieren que se revise el 68, que no quieren que se revisen las movilizaciones sociales, o que quieren que lo que se ha dicho sobre ellas permanezca ahí donde está, de manera estática. Eso es algo a lo que nos estamos enfrentando, es algo que teníamos claro desde el desarrollo del proyecto. Ahora está en su momento más intenso porque todo el mundo reivindica su versión sobre las cosas, y tenemos claro que lo que nosotros tenemos que hacer es darle voz a la mayor cantidad de gente y participantes posible, sin privilegiar a nadie. Entonces ahí se van a mezclar los viejos héroes que nos dieron patria con voces que hasta ahora no han sido escuchadas y que esperamos que nosotros ayudemos, digamos, a darles voz. Hay una serie de grupos que se han acercado a nosotros, que tienen cosas interesantísimas que decir, y estamos muy contentos de recabar nuevos testimonios, de hacer nuevas grabaciones que van a estar en esta colección y que podrán estar a la disponibilidad de todos. No me voy a detener aquí demasiado, esto es una cuestión más técnica sobre el tipo de software, el motor de búsqueda, etc. Si quieres pasamos rápidamente por aquí. Como les decía, la colección va a derivar en un museo. Estos son los núcleos a continuación. Va a tener un aspecto evidentemente con un origen digital muy tecnológico, aunque también va a haber piezas artísticas, objetos históricos, documentos, y estos son un poco los documentos de trabajo. Esto está en proceso, inauguramos en octubre, es lo que estamos trabajando. Puede haber variaciones, no lo tomen al pie de la letra, pero digamos, desde una introducción, a partir de una introducción que aquí no está mencionada, es una introducción general sobre la movilización social y sus objetivos y sus estrategias, un primer momento que tiene que ver con el 68 como ese gran punto de partida, como ese punto de inflexión para la movilización social del México contemporáneo,
una revisión de las estrategias y dinámicas y modos de organización y las primeras repercusiones del 68, sobre todo en los años 70 y 80, con distintas manifestaciones de todo tipo. Una gran cartografía sobre movimientos sociales y derechos, una cartografía interactiva, es decir, es una serie de dispositivos electrónicos en los cuales uno puede hacer un recorrido y a partir de los intereses propios mapear la movilización social en México. Y un último momento que, para resumirlo, básicamente le plantea al visitante: bueno, esto es la historia, ahora estamos aquí, estos son los problemas que hay hoy en día, ¿tú qué vas a hacer? ¿Quieres hacer algo? Conéctate con tal, ¿te interesa este tema? Conecta con tal, etc. Dar apertura de posibilidades de acción para el presente. Y un memorial en el, básicamente esto es una convocatoria internacional por invitación a artistas para hacer una pieza, una intervención artística contemporánea en el patio central de nuestro centro cultural en homenaje a las víctimas y desaparecidos del 68 y de primeros años de los 70. Como les decía, esta experiencia museal desemboca en un centro de documentación en el que uno accede a documentos físicos, pero también a la base digital, a partir de sus propios intereses. Si quieres, sigue. Y va a ser un recorrido multinivel, es decir, que, como les decía, para nosotros es importante no fijar una narrativa sobre los hechos, sino darle la posibilidad al visitante que, a partir de sus intereses, a partir de su experiencia propia, construya, acceda a la información que más le interesa. Y entonces no va a ser una narrativa plana, sino que a través de estos dispositivos interactivos y a través de una llave, de un elemento que se le entrega al visitante al inicio del recorrido, va a poder ir interactuando con los dispositivos, bajando información que luego va a poder revisar en casa, o que en el centro de documentación llega uno con su llave, la mete y accede, digamos, a distintos niveles de información sobre lo que le ha recopilado durante el recorrido. Un programa académico de actividades, aquí no me voy a detener, ya estoy terminando, no les quiero dar la falta, pero bueno, el tema de las aulas digitales que ya le había comentado, básicamente este es el proyecto. Yo sí me suelto a hablar y no me detengo, entonces me estoy deteniendo yo solito, para que podamos conversar y para que pueda haber un poquito más de intercambio de ideas. Ese es el proyecto fundamental de conmemoración de la UNAM, que hemos denominado M68 Ciudadanías en Movimiento. Una discusión interesantísima de por qué ciudadanía lo pusimos en plural, de por qué movimiento lo pusimos en singular, pero bueno, si quieren podemos comentarlo, si les interesa en particular ese tema. Y eso es todo. Gracias. Muchas gracias a Esmeralda Reynoso y al maestro Ander Aspiri. Si el público desea hacer algún comentario, el micrófono está disponible. ¿Alguna pregunta o observación? Sí, ¿por qué ciudadanía si por qué movimiento? El punto de partida fue al revés, fue ciudadanía en movimientos, porque eran los movimientos sociales, porque no era solo un movimiento y porque esos movimientos sociales, con su trabajo, al ir consiguiendo reconocimiento de derechos, generaban ciudadanía. Ese fue el punto de partida. Antes de responder tu pregunta, les he de decir que este desarrollo conceptual y todo este proceso y todas las múltiples fases que tiene este proyecto, renunciamos desde el principio a hacer un proyecto de autor, con una autoría identificable. Entonces, cada una de esas fases ha involucrado a distintos grupos de discusión y cuerpos colegiados que han ido debatiendo y tomando estas decisiones. Entonces, al final no va a haber una lista del curador del general de la exposición fue tal persona, no, porque hemos participado decenas de personas en la definición de los conceptos. Entonces, en uno de esos grupos de discusión,
para el desarrollo conceptual del proyecto pusimos en crisis, evidentemente, el punto de partida, porque pusimos en crisis todo. Nuestra misión en ese momento era poner en crisis todas las ideas para tensar la cuerda y ver hasta dónde íbamos a llegar. Y entró en crisis el término ciudadanía y entró en crisis el término movimiento. ¿Por qué llegamos a ciudadanías en plural? Porque, entre otras cosas, por ejemplo, estábamos hablando de movilizaciones sociales para búsqueda de desaparecidos. Este es el detonador. Una de las movilizaciones sociales importantes para búsqueda de desaparecidos en México tiene que ver con los familiares de migrantes centroamericanos que pasan por el país, que no tienen ciudadanía. Entonces nos preguntan, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando de ciudadanía? Estamos hablando de ciudadanos con derecho a voto. ¿Quién es un ciudadano? Estamos hablando de jóvenes, pero entonces no estamos hablando de adolescentes que no tienen el estatus de ciudadano con derecho a voto. ¿De qué estamos hablando? Y entonces para no hacerte el cuento largo, pluralizamos el concepto porque entendíamos que la ciudadanía no es un término fijo en el tiempo, que es un término que va a evolucionar, que hay debates académicos a nivel internacional que están hablando sobre nuevas ciudadanías y nuevos esquemas de ciudadanía, más allá de la ciudadanía tradicional ajustada al Estado-Nación, y por eso terminamos pluralizando el movimiento, para abrirlo, porque estamos hablando de derechos, no tanto de ciudadanos, sino de derechos. Entonces, para mantener, digamos, esa línea de pensamiento y centrarnos en la exigencia de derechos, pluralizamos el y ciudadanías también hay un cosa eufónico, ciudadanías en movimientos, aparte de que suena horrible, pensamos que sí son los movimientos sociales, pero no solo los movimientos sociales como algo identificado con principio y fin, con unos participantes más o menos numerosos, pero más o menos identificables, sino que los ciudadanos y las personas tenemos que abocarnos al movimiento, no solo a la movilización organizada, pero sí a la movilización desorganizada, lo voy a decir así, para el reclamo de reconocimiento de derechos. Pues yo solamente quiero contar una experiencia. Yo soy colombiana y la verdad estuve visitando la universidad y vi el cartel, soy historiadora, y entré, no sabía la verdad lo que había pasado en mayo el 2 de octubre del 68, el movimiento del 68, pero me llamó mucho la atención la experiencia que contabas sobre el museo y toda la exposición que están haciendo en este Centro Cultural de la UNAM, porque pues yo hago parte de una cosa que estamos haciendo del Museo de la Memoria en Colombia, y algo así es la experiencia que se quiere hacer. Pues nosotros tenemos el primer simulacro ahorita en el mes de abril, y entonces nosotros discutíamos, más que pensar y rememorar el conflicto armado en Colombia, y más de hablar de los casos y de los sucesos de las diferentes víctimas y victimarios que ha habido en los 50, 60 años del conflicto en Colombia, es cómo movilizamos a la población colombiana para que desde el presente diga, oiga, vivimos 60 años de esta experiencia y de esta memoria que estamos construyendo, ¿qué hacemos para el futuro? Entonces me parece muy interesante la experiencia que estás hablando de este archivo abierto con múltiples formatos, o en historia, más que hablar de documentos, sino de todas las formas múltiples de fuentes, para entrar a la discusión y que no solamente se privilegie un relato. Y pues quiero también contar la experiencia en Colombia. Pues el centro, pues siempre se ha criticado mucho el Centro de Memoria Histórica, precisamente porque es una entidad que es financiada por el Estado, y pues se habla más de una institucionalización de la memoria, ¿no? Una memoria oficial y una sola voz que está hablando, ¿no? Y pues me parece muy chévere que en toda América Latina estemos como en esta misma onda de que existe una memoria colectiva que se construye, o sea, todos buscando la verdad, ¿no? Pero sabiendo que la verdad es subjetiva y objetiva al mismo tiempo, pero que se construye desde diferentes ángulos. Yo solamente quería hablar de esto. En México, los debates sobre la memoria
no tienen tanta trayectoria como en otros países del continente. Tenemos mucho que aprender y tenemos mucho que trabajar colectivamente. Sí, hay países que han tenido procesos distintos por sus distintas circunstancias, ¿no? El caso argentino, el caso chileno, el caso guatemalteco, y hay otros que están en otros momentos, como es el caso brasileño, como es el caso paraguayo, como es el caso colombiano, evidentemente. En México, insisto, no tenemos todavía mucho que desarrollar. Nosotros aquí estamos evidentemente para el planteamiento de esto, hicimos estudios de caso. De hecho, Esmeralda y yo, cuando Esmeralda todavía estaba en Tlatelolco, hicimos un viaje a Argentina para hacer rastreo de distintos espacios de memoria, para generar, digamos, ir generando conocimiento, ir acumulando conocimiento para esto y para generar proyectos de intercambio y demás. A mí me parece muy interesante algunas de las cosas que se están haciendo en Colombia, en particular en Medellín. Lo que quiero decir es que hay un aprendizaje mutuo que podemos compartir y que debemos de compartir, pero también hay una zona de riesgo en cada caso que tenemos que abordar. Nosotros aquí dijimos, vamos a aventarnos a la alberca y vamos a asumir riesgos. Estamos haciendo algo que no sabemos cómo se hace. Así estamos nosotros, o sea, es un experimento y todo es un riesgo, ¿no? Sí, pero sentimos que es nuestra responsabilidad hacerlo. Y hay muchos aspectos que no sabemos cómo se hace. Este modelo de gestión de acervos, no tenemos muchos referentes. No estamos copiando un modelo que exista en, qué sé yo, en donde estamos, sí, picando de aquí para allá, de aquí a allá para construir algo que no sabemos bien. Entonces, tiene un ánimo experimental. Espero que el resultado sea productivo y útil, más que bueno. Si es bueno no me da igual, pero que sea útil y que ayude a generar una serie de dinámicas y discusiones que escapen de nuestras manos. Esa es nuestra aspiración. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Y esto es un proceso de años, claramente. Otra cosa que mencionaste, y que aquí es que no me estaba yo aguantando las ganas, porque antes pasé del lado del Archivo General de la Nación y ahora ya no, después de lo que dijiste, no me puedo aguantar las ganas. En nuestra plataforma se va a dar un caso muy interesante, que es que vamos a tener en la plataforma documentos públicos otorgados por el Archivo General de la Nación, testados según los criterios del Archivo General de la Nación, que ahora tiene un grado de autonomía mayor, pero que todavía es una dependencia orgánica de la Secretaría de Gobernación. Vamos a tener eso ahí, pero proveniente de otros archivos vamos a tener exactamente el mismo documento sin testar. Ya nos hemos encontrado con eso. Entonces, ¿cuál es nuestra posición? Nuestra posición es, esto con un estudio, con una investigación legal y con una serie de gestiones legales que no voy a entrar, que más ni siquiera es mi especialidad, y es que este documento lo hemos obtenido de este archivo, este documento lo hemos obtenido del Archivo General de la Nación. Lo que estamos haciendo es individualizando conversaciones con cada archivo. Entonces, si tú trabajas con el Archivo General de la Nación, es un archivo nacional que es uno de los participantes principales en la discusión sobre la Ley General de Archivos, que tiene un estatus distinto a un archivo histórico, lo cual les hace interpretar la ley de manera que testan los documentos, incluso documentos históricos. Es una interpretación de la ley que es discutible. Y por otro lado estás trabajando con el Comité Eureka, sus objetivos principales son búsqueda de la verdad, castigo a los culpables. Por lo tanto, el testado de documentos es impensable para ellos. Y nosotros estamos haciendo, y además lo estamos diciendo públicamente, en la presentación pública del proyecto, con el rector, los patrocinadores, tal, en la mesa estaba la directora del Archivo General de la Nación, con un discurso muy apegado a lo que nosotros estamos proponiendo. Es decir, no quiero ser malo, porque hasta ahora está funcionando muy bien, pero luego hay ciertos detalles. Y vamos a tener en abril una presentación pública del acuerdo que vamos a firmar con el Comité Eureka. ¿Cómo se come una cosa con la otra? Pues bueno, nosotros trabajamos con ustedes de una manera, trabajamos con el Colmex de otra, trabajamos con la Comisión Nacional de Derechos Humanos de otra, y así. Y trabajamos con familiares de desaparecidos de esta manera, individualizados,
tratando en la medida en la que nosotros podamos de respetar la voluntad y los objetivos de cada uno de esos interlocutores, siempre bajo el respeto de la ley, porque somos la Universidad Nacional Autónoma de México y tenemos que respetar. ¿Cómo se hace eso en esos estados? Para mí ha sido complicado que las mujeres de 68 compartan su experiencia. De hecho, creo que en el consejo pues eran muy poquitas, me parece que eran como 4 o 5, una cosa así, a diferencia de los hombres, ¿no? Que siempre sobresalen. Eso en la UNAM, y bueno, en Politécnico pues todavía eran muchísimo menos, ¿no? Claramente. Yo te preguntaría si tú ves entre los cambios que marca el 68 en México la participación de la mujer en esta lucha por la defensa de derechos, ¿no? Yo ahorita visualizo que hay un movimiento muy fuerte entre universitarias por tanta violencia, por tanto feminicidio, pero ¿tú crees que el 68 sí marca algo para que se visibilice a la mujer, se vea que las mujeres ya también son partícipes en la sociedad, ya no son pues solamente las amas de casa, ya no son solamente pues la estudiante que más o menos va a estudiar algo en lo que se casa, cosas así? Evidentemente, o sea, que como lo decía yo a lo largo de la práctica, sí éramos menos mujeres, pero éramos menos estudiando, ya desde ahí. ¿Sí? Y lo que sí, cuando fue el 68, pues yo andaba en el movimiento y andaba en las marchas y andaba en las reuniones del Consejo Nacional y lo que tú quieras. Sí, éramos menos que los hombres, evidentemente, pero habíamos muchas. Y sobre todo las que trabajábamos en la calle, cuando estaba yo, antes de estar en el Consejo, éramos muchas las mujeres que nos arriesgábamos a duro. Pasan los años y cuando empiezo yo a trabajar en el memorial, empiezo a darme cuenta de que todos los que hablan son hombres y que además, desgraciadamente, lo he comentado mucho, los hombres del Consejo Nacional de Huelga eran machines. Y creo que lo hemos visto últimamente con cosas que han sucedido con ciertos tipos, ¿no? Que ya murió, pero así eran. En Consejo Nacional de Huelga así eran de machos. En la calle los muchachos no. Los que andábamos en la calle, los chavos de prepa, los chavos que se la rifaban, esos sí eran bien parejos con nosotras. Nos protegían porque pues, eran galanes y querían quedar bien, pero eran mucho más parejos que los que estaban como representantes, que son los que hablan ahora. Por eso me purgan esos grupos, ¿sí? Porque eran los peores, los machos, los que trataban a la mujer mal, los que eran egocentristas, los que, ¿sí? Y realmente los que se la rifaron eran los otros chavos que andaban en la calle. Y sí, tuvimos que aguantar muchas cosas. Y que afortunadamente todavía no acabamos, nos falta mucho. Y por eso es importante hablar de la historia de la mujer. Porque ahora es muy fácil decir, no, ya la mujer ya puede hacer todo. No. Todavía falta mucho. Y venimos luchando desde hace muchos años. Y hay que hablarlo. Acá tenía otra pregunta. Sí, bueno, yo tengo dos preguntas, una para cada uno. La primera para Ander.
en una conferencia en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara del año antepasado, se presentó el libro de Luis González de Alba, Póstumo a su suicidio, y los personajes que hablaron en esta conferencia, uno me dejó algo que se me hace muy cierto, ¿no? Que es no solamente quedar con esto de martirizar el movimiento, sino ver esto como él mencionó, que era la fiesta de la libertad, ver como una nueva generación se estaba expresando y estaba haciendo su manera de manifestarse, y lo logró hasta, de cierta manera, hasta que no hubo otra opción de cómo hablar con ellos hasta llegar al punto de la violencia. Pero mi pregunta es, en esta conferencia se mencionaban muchos puntos que a mí me sacaron como de onda, de puntos que mencionaban, que Luis mencionaba y que eran los que estaban en su libro que se estaba presentando, sobre que no eran tantos muertos, que eran 30 y tantos, solamente los que estaban en la placa en Tlatelolco, que si todos estaban armados, que esto y que el otro, o sea, puntos que solamente yo había escuchado en esta parte. Entonces, mi pregunta es si esta plataforma está abierta a todo este tipo de versiones, si también van a estar incluidas estas versiones, o qué visión, porque a lo que yo vi es completamente distinta a la versión que dan muchas otras personas y muchos otros textos. Entonces, ¿cómo se va a acomodar esta información, o si se le va a tomar en cuenta también para darles pues ya también su visibilidad, y pues aunque sea en contraparte a lo demás, cómo se le va a dar esa visibilidad? Y mi pregunta para Esmeralda es, hace un rato lo platicábamos, que nosotros como jóvenes, al momento de pensar en manifestaciones, en huelgas, nos imaginamos a gente adulta, trabajadores que ya pues tienen cierta edad, ¿no? Entonces, ¿cómo en ese momento en el que usted estaba en la preparatoria, me imagino 18 o 20 años, cómo ahora, como ya una persona más grande, más madura, a comparación de ese momento, cómo ve que estos jóvenes, tan jóvenes y siendo tan cerrada a la sociedad con ellos, cómo es esta experiencia de ese cambio de no se escucha a los jóvenes, se les hace a un lado, hasta el punto en el que el joven ahora ya es el centro ya todos dicen, ¿no? Los jóvenes son el futuro, ¿no? Los jóvenes son, como dijo Salvador Allende, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Entonces el joven ya es la imagen de la manifestación, ya es la imagen de la insurrección, ya no es el adulto o tanto el guerrillero, sino los jóvenes. ¿Cómo para usted es ver este cambio de no ser los jóvenes tomados en cuenta a ser ahora la imagen de la manifestación, de ser contestataria? Esas serían mis dos preguntas. Me complicas un poco porque yo soy de la generación que empezamos con los jóvenes, aunque luego voy a hacer una cosa medio tonta, pero a veces tendemos a ver imágenes del pasado y ver a los jóvenes como más viejos, ¿sí? O sea, por cómo se arreglaban o cómo se ven en las fotos y demás. Es decir, uno ve a los jóvenes de los años 20, por ejemplo, y los ve uno como señores. Y no sé si eso esté pasando con los del 68, que aunque éramos chavos, pero ustedes, la forma en que nos vestíamos, nos peinábamos, todo, nos vean grandes, más grandes de lo que realmente éramos, o sea, visualmente nos veamos más grandes. Pero bueno, a lo que voy es yo creo que dije esto porque en general tendemos a pensar que fuimos el primer grupo de jóvenes que luchó, y yo creo que no.
Yo creo que si nos vamos a la historia, o sea, a lo largo de la historia ha habido jóvenes que han luchado, ¿no? Quizá en el aspecto de las mujeres fue más evidente o más abierto, pero en la revolución andaban las mujeres disparando las chavas, que después dijeron que nada más lavaban la ropa y les hacían de comer a los que luchaban en la revolución, pero la verdad es que no, es que también lucharon ellas, ¿no? Entonces creo que hay una serie de cosas que creemos que no, que son nuevas, que a lo mejor no son tan nuevas, ¿no? Y el hecho que ahora haya ese tipo de jóvenes luchadores, pues yo creo que lo ha habido en general siempre, ¿no? No se han encontrado más nombres. O sea, también hay una manipulación de la cantidad de muertos, es decir, fueron muchos, pero no hay pruebas de eso. Entonces uno se pregunta si en realidad fueron tantos o fueron los nombres que están ahí. Y creo que cosas de esas hay que preguntarnos, ¿por qué hay gente que insiste en cosas que no se pueden probar?